Buenas noches, mi nombre es Nicolás Steven Chavarría Campos y hoy les estaré exponiendo acerca de la función respiratoria, más específicamente la ventilación pulmonar. Entonces, primero que todo, esta es la tabla de contenido de la presentación. Primero hablaremos acerca de una breve introducción sobre la función respiratoria, y luego acerca sobre la ventilación y unas características anatómicas y fisiológicas acerca de la termorregulación, la distensibilidad, la conexión pleural y terminaremos con un ejemplo de un caso clínico relacionado con la presentación. Entonces, introducción. La principal función del aparato respiratorio es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el entorno y los tejidos. Esto para que se pueda llevar a cabo el metabolismo y haya una conversión del oxígeno a energía por parte del animal y pueda llevar a cabo todas sus funciones fisiológicas de manera correcta. Número uno, función respiratoria. Entonces, la necesidad de oxígeno y la producción de dióxido de carbono depende del índice metabólico y este a su vez varía según la actividad o la cantidad de actividad física. Además de esto, otro factor importante que incide en la necesidad de oxígeno y la producción de dióxido de carbono es el tamaño de la especie, pues las especies pequeñas tienden a tener una mayor necesidad de oxígeno porque tienen menos espacio para conservar el calor, a diferencia de especies grandes como un cerdo que tiene gran cantidad de masa muscular y tejido adiposo para conservar el calor. Por eso las especies pequeñas como un ratón necesitan un índice metabólico basal más alto para mantener constante la temperatura corporal. Como se muestra en las gráficas de la derecha, la frecuencia respiratoria normal en reposo de un ratón es de 60 a 220 respiraciones por minuto, mientras que un animal grande como el caballo es de 10 a 14 respiraciones por minuto, o de un cerdo es de 32 a 58. También es importante saber que la función respiratoria puede aumentar hasta 30 veces la necesidad de intercambio gaseoso, como se muestra en la gráfica de la derecha, donde se representa el consumo de oxígeno en litros por minuto y la actividad física de un caballo. Vemos que en reposo consume cerca de 5 litros por minuto, mientras que en galope consume hasta 50 litros por minuto de oxígeno. Además de esto, el consumo máximo de oxígeno está determinado por la masa mitocondrial, o sea, la cantidad de mitocondrias que tiene el animal en el músculo esquelético. Aunque por muy increíble que parezca, la frecuencia respiratoria no presenta un gran esfuerzo muscular para el animal. De lo contrario, que sí presenta un esfuerzo en la respiración, puede deberse a una patología, lo que reduce la actividad y el rendimiento del animal. Otras funciones. Además de las anteriormente mencionadas, el sistema respiratorio también cumple funciones de comunicación por medio de sonidos o feromonas, termorregulación, como la gráfica de la derecha, en el caso del jadeo en los perros, protección contra inhalación de polvo, gases tóxicos y agentes infecciosos. Además, los músculos respiratorios facilitan la micción, que es la expulsión de la orina, la defecación o el parto gracias a que crean una presión abdominal que facilita estos procesos fisiológicos. Número 2, la ventilación. La ventilación se define como el movimiento de entrada y salida del gas del pulmón, como se refleja en la gráfica de la izquierda. Entonces, la ventilación, que es la cantidad total de aire que entra al pulmón, que en la ecuación está representada como BE, está determinada por el volumen de cada respiración, también llamado volumen corriente, representado por VT, y la frecuencia, representada por F. Entonces, el aire fluye por las vías respiratorias, que son las fosas nasales, la cavidad nasal, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, hasta el espacio alveolar. Las vías respiratorias también son llamadas espacios muertos anatómicos porque en estas no se produce el intercambio gaseoso, sino que solo funciona como un medio de transporte. Además, la ventilación también tiene un importante papel en la termorregulación, ya que en caso de estrés por calor, animales como el perro realizan el jadeo para disipar el calor interno. Esto lo hacen disminuyendo el volumen corriente y aumentando la frecuencia.
con el propósito de aumentar la ventilación del espacio muerto anatómico y disminuir la ventilación del espacio alveolar, ya que en el espacio muerto anatómico, aunque no se produce el intercambio gaseoso, se encuentran las condiciones de la temperatura corporal interna y la cantidad de vapor de agua. Entonces, al tener una constante y rápida ventilación de este espacio, por transmisión de calor, el aire que entra del ambiente absorbe ese calor y absorbe ese vapor de agua y es expulsado del organismo, así disipando el calor. Mientras que en el caso contrario del estrés por frío, los animales lo que buscan es incrementar su tasa metabólica. Para esto disminuyen la ventilación del espacio muerto anatómico y aumentan la ventilación alveolar, disminuyendo la frecuencia y aumentando el volumen corriente. Por otro lado, se necesita energía muscular o actividad muscular para realizar la ventilación, que consta de dos fases, que es la inspiración y la expiración. El principal músculo respiratorio es el diafragma, que al contraerse hace que el tórax se expanda y por ende los pulmones se expandan, ya que funcionan como una sola unidad. Esto crea una presión alveolar subatmosférica, o sea, menor a la de la atmósfera, que hace que el aire ingrese por las fosas nasales. Y en el caso de la expiración, se da gracias a la energía elástica de los pulmones y el tórax, porque al contraerse ellos tienen una energía de volver al puesto original. Entonces, al regresar a donde estaban, se contraen los pulmones y la caja torácica, lo que aumenta la presión alveolar y hace que el aire salga expulsado del sistema respiratorio. Por otro lado, la distensibilidad y la resistencia al flujo. La distensibilidad se refiere a la capacidad de expandirse de los pulmones, o sea, a la propiedad elástica de los pulmones, mientras que la resistencia al flujo se refiere a la resistencia que oponen las vías respiratorias para el paso del aire. En el caso de una patología pulmonar, puede disminuir la distensibilidad, o sea, hacerse más rígido el pulmón, o aumentar la resistencia, o que se podría presentar una obstrucción de las vías respiratorias, o puede suceder ambas, resultando en una necesidad de hacer un mayor esfuerzo para mantener un volumen corriente normal. Por otro lado, es importante saber por qué los pulmones y la caja torácica funcionan como una sola unidad. Y esto se debe a que están unidos mediante lo que se conoce como la pleura, porque el pulmón está recubierto por un tejido llamado pleura visceral y la caja torácica está recubierta por un tejido llamado pleura parietal, que en medio de ellos se encuentra el líquido pleural. Debido a esto, el sistema respiratorio es una sola unidad, donde cuando la caja torácica se expande, los pulmones se expanden y viceversa. Por otro lado, las vías respiratorias también se pueden contraer, ya que estas están recubiertas por músculo liso, que es inervado por el sistema nervioso simpático y regula el diámetro de las vías frente a diferentes estímulos. Pues, esta contracción se conoce como broncoconstricción o broncoespasmo y se activa como protección ante la inhalación de sustancias irritantes. En la gráfica de la izquierda tenemos un ejemplo de diferentes estados de vía respiratoria. El de la izquierda es una vía respiratoria normal. Luego podemos ver una vía respiratoria con un espasmo, por lo que acabamos de mencionar, ante la protección de sustancias irritantes, una vía respiratoria inflamada o taponada con tejido mucoso. Por otro lado, debido a que las vías respiratorias no son completamente rígidas, ellas se pueden comprimir o se pueden expandir debido a gradientes de presión. Esto es importante para diagnosticar obstrucción de las mismas vías respiratorias. Entonces, en la cavidad nasal, en la faringe y en la laringe se encuentran rodeadas de la atmósfera, entonces rodeadas de esta presión atmosférica. Y durante la inhalación, la presión dentro de las vías se vuelve subatmosférica, lo que puede resultar en el colapso de las vías en un caso anormal o de patología, puesto que normalmente el colapso es prevenido por los músculos abductores de estas estructuras.
Por otro lado, es importante saber qué es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es el contacto entre la ventilación o el aire que viene de la ventilación pulmonar con la irrigación sanguínea en los alveolos. Y por supuesto, este proceso no se puede dar si falta alguno de los factores, si no hay suficiente ventilación sanguínea o si no hay suficiente irrigación en los alveolos. Pues, idealmente, el aire debería ser distribuido de manera muy similar o igual a través de todos los alveolos, pero pues esto por supuesto que no es así, esto nunca pasa y siempre hay una desigualdad, pero un estado patológico o el descenso de la distensibilidad o obstrucciones en la vía respiratoria puede aumentar esta desigualdad. En esta gráfica se nos representa cómo es el intercambio gaseoso o hematosis en los alveolos, donde el oxígeno entra a los capilares mientras que sale el dióxido de carbono. Finalmente, concluiremos con un caso clínico relacionado con esta presentación, que es la fibrosis pulmonar canina. Comenzando con la historia. Entonces, se presenta a consulta un setter inglés de 3 años con dificultad respiratoria. El propietario señaló que el animal evitaba realizar ejercicio desde hace 3 semanas y desde entonces ha aumentado su dificultad respiratoria. Parece hambriento, pero no come, ya que parece quedarse sin respiración. De primeras vemos que es un claro problema del sistema respiratorio. Entonces, la inspección muestra un animal delgado que respira por la boca con una frecuencia respiratoria alta, aunque parece que mueve poco aire a pesar del gran esfuerzo respiratorio que realiza. Esto ya nos puede estar indicando una obstrucción de las vías respiratorias, una pérdida de sensibilidad o una pérdida de la sensibilidad pulmonar, durante el cual los espacios intercostales se hunden. Esto no es normal, puesto que en la inspiración, cuando la caja torácica se expande para que ingrese el aire, los espacios intercostales deberían expandirse, no hundirse. Esto puede ser una señal de una pérdida en la distensibilidad del pulmón. La aspiración no presenta dificultades, las costillas se colapsan con rapidez y no se observa esfuerzo abdominal exagerado. Eso puede ser un indicio de que no existe una obstrucción de las vías respiratorias, sino más bien una pérdida de sensibilidad. La exploración revela unas mucosas levemente azuladas, signo de la baja saturación de oxígeno que tiene. La auscultación pulmonar no muestra cambios reseñables y la exploración de otros sistemas es normal, por lo que parece que no hay daños en otros sistemas que puedan estar causando esta patología. Las radiografías de tórax muestran una densidad miliar difusa sobre zonas del pulmón, con llenado normal de aire. La imagen bronquial es normal y existe un cambio marcado en la presión pleural durante la respiración, lo que indica el esfuerzo exagerado que hace el animal para respirar. Resistencia de vías respiratorias normales, de nuevo, un indicio de que no existe una obstrucción de las vías respiratorias. Disminución de la distensibilidad pulmonar estática. Estos hallazgos son claves en las pruebas de función pulmonar. El volumen corriente está muy disminuido. Finalmente concluimos con el comentario que hace el médico veterinario, comenzando con que, por supuesto, la historia y los signos apuntan a un problema respiratorio. El cambio elevado en la presión pleural durante la respiración confirma el aumento en el esfuerzo necesario para respirar. Y esto puede verse a un aumento del movimiento del aire como consecuencia de un mayor índice metabólico, a la obstrucción de una vía respiratoria o al descenso de la distensibilidad pulmonar, o sea que el pulmón es más rígido. El aumento de la densidad en zonas de pulmón que conserva la elasticidad y que se han llenado de aire de forma normal, junto con la imagen de vías respiratorias normales, sugiere una distensibilidad pulmonar más que una obstrucción respiratoria, como lo veníamos diciendo. Esta hipótesis se confirmó al realizar las pruebas de función pulmonar que mostraron una resistencia normal de las vías respiratorias y disminución de dicha distensibilidad. La retracción de los espacios intercostales durante la inspiración indica que el pulmón, al estar rígido, se resiste a la expansión y durante la expiración no existe ningún problema porque el pulmón tiene una mayor tendencia al colapso y las vías respiratorias son normales. El perro parece una enfermedad difusa de la zona de intercambio del pulmón,
originando una disminución de la extensibilidad pulmonar y con ello un aumento en el esfuerzo respiratorio. Quiere decir que la enfermedad se encuentra es en la zona de intercambio gaseoso, o sea, en los alveolos. Luego está pasando a los alveolos que disminuye su capacidad elástica para expandirse y por ende disminuye la distensibilidad de todo el pulmón. El color azulado de las mucosas indica baja saturación de hemoglobina como resultado de la alteración del intercambio de oxígeno por la enfermedad pulmonar y la biopsia revela una fibrosis difusa. Fibrosis es una patología donde se genera una excesiva producción de tejido conjuntivo fibroso y además de esto con partículas minerales rodeando las paredes alveolares. Esta es la causa de la baja distensibilidad del pulmón, ya que al recubrirlo este tejido conjuntivo fibroso y una capa de las partículas minerales hace que el pulmón sea más rígido y no se pueda expandir correctamente. Y finalmente se nos dice que el pronóstico es grave. Eso sería todo por esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que sí me haya logrado hacer entender. Y finalmente estas son las referencias. Muchas gracias.